Hechos, capítulo 1, y vamos a estar viendo desde el versículo número 1 al versículo número 11. Hechos fue escrito por Lucas. Lucas, este doctor, historiador y colaborador del apóstol Pablo, fue quien escribió tanto el Evangelio según San Lucas y también fue quien escribió el libro de los Hechos. De hecho, hay quienes creen, históricamente así se ha creído, que Lucas y Hechos en la antigüedad eran solamente un tomo y que después se dividió en dos. ¿Sí? Después se dividió en dos. Ahora, este libro, tanto Lucas como Hechos, se nos dice que Lucas lo escribió para Teófilo. De hecho, en el primer versículo dice, en el primer tratado, oh Teófilo. En Lucas capítulo 1 también dice, oh excelentísimo Teófilo. Al parecer Teófilo era alguien cercano al médico Lucas y quiso que conociera la historia de Jesucristo. Otra cosa que sabemos sobre Lucas y sobre Hechos es el tema principal. Fíjense bien lo que dice el versículo número 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, el Evangelio según San Lucas, el tema que abunda es las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, si Hechos es la segunda parte, deducimos que hechos son las cosas que Jesús continuó haciendo. Pero en hechos no es Jesús, ¿sí? En primera persona quien hace las cosas. Jesús asciende, Él manda su Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo la iglesia continúe con la obra de Jesucristo. Ese es el tema principal a lo largo de todos los hechos. La iglesia empezó en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es todo el tema principal a lo largo de Hechos. Jesús sigue obrando a través de su Espíritu Santo por medio de su iglesia. ¿Ok? Y lo que vamos a ver a lo largo de estos 11 versículos es un tema que en lo personal tenía ya tiempo queriendo hablarlo y esta es la oportunidad perfecta porque el texto así lo demanda. El título para esta predicación será La exaltación de Cristo. Habiendo dicho todo esto, quiero invitarlos a aquellos que tengan la posibilidad a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y hasta el día en que fue concebido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les pidió que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, ustedes han oído de mí, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también regresará como le han visto irse. Padre, hemos orado para que
tú tomes el control de este tiempo que vamos a estar estudiando Hechos. Ponemos en tus manos nuestros corazones, los corazones de los niños también. Y ayúdanos, Dios, a conocerte más a ti a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que uses mi vida a pesar de mí. En Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, gracias. Dice el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, fíjense bien, con muchas pruebas indubitables. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Yo creo que la mayoría aquí presente ha escuchado, la mayoría, o no sé si todos, un término que se le llama apologética. Lo voy a escribir aquí. La apologética, en términos sencillos, significa la defensa de la fe. Eso es lo que significa la apologética. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, se nos demanda a los cristianos que estemos preparados para presentar fe con mansedumbre a todos aquellos que nos demanden la razón de nuestra esperanza. Tenemos que estar preparados para defender la fe. Esa es la apologética. Y la apologética tiene tres escuelas principales de pensamiento. Está, por ejemplo, la apologética evidencialista, ¿sí? Son aquellos que buscan defender la fe con evidencia empírica, comprobable, objetiva, como por ejemplo rastros arqueológicos. ¿Sí? Está otra escuela de apologética que se le conoce como la apologética presuposicional, los presuposicionalistas. Quiere decir, son aquellos que defienden la fe presuponiendo, teniendo como base, partiendo desde el principio, que todo el mundo tiene un conocimiento de Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 1? Dice, todo el mundo conoce la verdad, conocen a Dios, pero no le glorifican como a Dios. Cambiaron la verdad por la mentira, ¿se acuerdan? Pablo está diciendo, conocen la verdad, pero la suprimen. Entonces, la apologética presuposicional dice, todos conocen la verdad, entonces desde ahí partimos. Dios existe y desde ahí parte su defensa sobre todo lo demás. Y está la tercera escuela de la apologética, que es la clásica. La escuela de apologética clásica busca defender la fe usando argumentos que nos lleven a meditar, a razonar, para concluir que Dios verdaderamente existe. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Cómo defenderían estos tres escuelas de pensamiento de la apologética la resurrección de Cristo? Porque Lucas dice que se presentó con pruebas que dejan a cualquier persona sin duda. Por ejemplo, el cristiano de la apologética evidencialista, para defender la resurrección, ¿qué demostraría o qué utilizaría? Por ejemplo, la tumba vacía. La tumba vacía de Cristo es una señal empírica comprobable, se puede ver, se puede tocar, de que Cristo no está muerto, Él verdaderamente resucitó. El cristiano de la escuela de la apologética presuposicional diría, bueno, presuponemos, tenemos como base que todos sabemos que Dios existe. Si Dios existe, podemos concluir que lo que su palabra dice es verdad. Y si su palabra dice que Cristo verdaderamente resucitó, entonces Él verdaderamente resucitó. Pero quiero enfocarme en la tercera escuela, la apologética clásica, usando argumentos. ¿Cómo podemos argumentar para demostrar que Cristo verdaderamente resucitó? Lucas está diciendo que cuando Él resucitó, se le presentó vivo a sus discípulos.
Si ustedes leen Primera de Corintios capítulo 15, Pablo dice que después de presentársele a los apóstoles, se les presentó a más de 500 discípulos. Jesús no solamente tenía 12 discípulos, tenía más de 500. Y en el libro de los Hechos lo que vamos a ver es, ustedes me imagino que han visto cuando se les cae una copa de vidrio, ¿qué sucede cuando toca el piso? Los pedazos de vidrio se expanden. Eso sucedió con la iglesia. Vino la persecución y ¿qué hicieron los cristianos? Se esparcieron alrededor del mundo. Judea, Samaria, Roma y otros países. Por eso Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Corinto, ¿verdad? A varios lugares porque se extendieron. Y a unos lugares que fueron los cristianos fue a Roma. A Roma. 60 años después de Cristo, en Roma existió el peor emperador en toda la historia, llamado como Nerón. Ese hombre estaba tan mal de la cabeza que mató a su propia familia. Se dice que inició un fuego en gran parte de Roma y le echó la culpa a los cristianos. A los cristianos los quemaba como antorchas vivos y en el Coliseo, que es algo impresionante, a los cristianos los usaba como entretenimiento, los soltaba leones para que se los comiera a ellos y a sus familias. Terrible. Cuando alguien ve cómo la iglesia era perseguida, cómo mataban a los cristianos, podemos utilizar este argumento para reflexionar en lo siguiente. Si fuera mentira, si Cristo verdaderamente no resucitó, la pregunta para reflexionar y meditar es, ¿qué loco, qué demente de la cabeza estaría dispuesto a morir por una mentira? Quizá alguien pueda decir, si hay locos que son capaces de morir por una mentira, sí, pero ¿qué persona demente sería capaz de sacrificar a su familia, a sus hijos, a las personas que más ama por una mentira? Es algo imposible de creer. Es algo incongruente. Sin embargo, esas personas estuvieron dispuestos a sacrificar no solamente su vida, sino la vida de sus seres queridos, porque algo sucedió que transformó radicalmente sus vidas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que fueron dispuestos a entregar su vida, que verdaderamente vieron que Cristo resucitó. Verdaderamente Cristo resucitó. Y este argumento nos lleva a concluir, por lo menos en lo personal, que Cristo de verdad vive. Cambió tan radical la vida de las personas que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. ¿Y qué hizo cuando estuvo con ellos? Dice, se les apareció durante 40 días y les estaba hablando del tema principal de Jesús en sus enseñanzas a lo largo de Lucas, que es el reino de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que predicaran a las aldeas cercanas. Vayan y prediquen el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Es el tema principal de Cristo en sus mensajes, el reino de Dios. Y estando juntos, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes han oído de mí. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días esperaron para que fueran bautizados por el Espíritu Santo cuando Jesús dijo estas palabras? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy bien, hermano. Aproximadamente 10 días. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. El Pentecostés es la fiesta que se celebra, Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua, ¿sí? La Pascua fue el día que traicionaron a Jesús, ¿lo recuerdan? Si estuvo Jesús 40 días, faltaban aproximadamente 10 días para el Pentecostés. Entonces esperaban aproximadamente 10 días para ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo? Estaban reunidos
Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, a Israel, perdón, en este tiempo? ¿Por qué le preguntaron sobre el reino? Porque Jesús durante 40 días estuvo predicándoles el reino de Dios, solamente que había algunos que confundían el reino de Dios con el reino de Israel. Son dos cosas totalmente distintas. Y Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, lo vieron ellos, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí vamos a entrar más en tema a la exaltación de Cristo. Durante Lucas estuvimos viendo en varios textos lo que en la teología cristiana conocemos como la humillación de Cristo. Y la humillación de Cristo, nosotros vimos puntos que identifican la humillación de Cristo. Lo voy a anotar de manera muy breve para recordar. En el tema de la humillación vimos, por ejemplo, en primer lugar, la encarnación de Cristo. Fue algo humillante para Dios hacerse hombre como nosotros. En la humillación de Cristo también vimos su sufrimiento, el sufrimiento activo y pasivo, ¿lo recuerdan? Vimos su muerte en la cruz. Vimos también su descenso a las partes más profundas. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando se humilló tan terriblemente que lavó los pies de sus discípulos. Y también vimos su entierro o su sepultura, ¿no? Para llamar. Esos son los puntos de la humillación de Cristo, pero por cuanto Cristo logró satisfacer todos los mandatos de Dios y satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario, por cuanto logró lo que logró, la Biblia dice que el Padre lo levantó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Esto es lo que en la teología cristiana conocemos como la exaltación de Cristo. Y así como en la humillación distinguimos ciertos puntos, también en la exaltación distinguimos otros puntos. Y en la exaltación nosotros distinguimos, en primer lugar, la resurrección de Cristo. Esto ya lo vimos en los primeros versículos de Hechos. El segundo punto que nosotros distinguimos en la exaltación de Cristo es su ascenso. Ahora, una pregunta para reflexionar esta mañana, porque no quiero que quede solamente como una clase bíblica. ¿Por qué es importante para nosotros como cristianos que Cristo haya ascendido? ¿Por qué es importante que Cristo haya ascendido para estar a la diestra del Padre? Una pregunta para reflexionar. Cristo cuando resucitó en un cuerpo glorificado, un cuerpo que no puede morir más porque venció la muerte. La pregunta entonces es, ¿por qué Cristo no se quedó en la tierra a seguir viviendo con sus discípulos? Y como no podía morir, ahorita estaría, ¿no?, viajando alrededor del mundo predicando el evangelio. ¿No hubiera sido mejor que Cristo se quedara en la tierra? Porque es importante para nosotros entender que Él tuvo que ascender. ¿Por qué? Romanos capítulo 8 se nos dice que Cristo fue a sentarse a la diestra del Padre, y escúcheme bien, y fue y está intercediendo todos los días por ti y por mí. Todos los días, todo el día, Jesús está a la diestra del Padre pidiendo por Salvador.
pidiendo por Tere, pidiendo por Juanita, pidiendo por Samuel y Merari. Pero aquí hay algo todavía igual de maravilloso, es lo siguiente. ¿Qué dice el ángel, bueno, los ángeles a los discípulos en el último versículo? Dice, fíjense bien, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, versículo 11, así como se fue, así también regresará. ¿Qué está dando a entender los ángeles aquí? No solamente está diciendo que Jesús, así como se fue en las nubes, va a regresar en las nubes. No. Aquí hay lo que en la teología cristiana conocemos, lo que se llama como la perpetua humanidad de Cristo. Quiere decir que cuando Jesús tomó un cuerpo humano, no solamente lo tomó por 30, 33 años, lo tomó para siempre. Para siempre. Para siempre. Así como Él se fue, así en ese cuerpo, así va a regresar. Porque es importante que Él estuviera en un cuerpo humano para siempre. El escritor a los Hebreos dice que era necesario que fuese igual a todos nosotros para ser el perfecto sumo sacerdote. ¿Por qué tiene que ser igual a todos nosotros para ser el perfecto sumo sacerdote? Bueno, en cuestión de la intercesión por lo siguiente, hace años, cuando estaba en Italia y recién comencé mi ministerio como pastor, había una mujer, no era cristiana, que comenzó a ir a la iglesia de vez en cuando. Ella tiene todavía un hijo que tiene un problema mental muy grave, de hecho estaba institucionalizado el niño, y ella sufría mucho por su hijo y lloraba mucho. Y un día quiso hablar conmigo, nos sentamos, ella estaba llorando, se desahogó, y yo apenas iba a comenzar a hablar y me dijo, pastor, discúlpeme, pero ¿qué me puede enseñar usted si no tiene hijos? No me puede entender. No puede comprender el dolor que siento porque usted no tiene hijos. Ahora, es como, no me iba a poner a debatir con ella, pero es como si le dijéramos a Pablo, Pablo, ¿qué vas a dar de consejos a los matrimonios si no estuviste casado? La consejería no se da con experiencia. La consejería es bíblica, no a base de las experiencias. Pero lo que voy es lo siguiente. Yo creo que todos aquí hemos pasado por situaciones difíciles que hemos dicho algo parecido a esta señora. Es que tú no entiendes mi dolor. Es que tú no conoces la profundidad de mi herida. Y es ahí donde entra Jesús. Que el hecho de que Jesús no solamente está intercediendo por nosotros, sino que sigue teniendo un cuerpo como el de nosotros. Si hay alguien que conoce el dolor de una traición, si hay alguien que conoce el dolor del pecado, ese alguien es Jesucristo. Por eso, por más que tú digas, nadie me entiende, no, hay alguien que sí te entiende y sí te comprende. Y está orando e intercediendo por ti todo el día, todos los días, hasta que tú estés con Él para siempre. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo ascienda. Por eso Jesús tuvo que ascender para poder interceder por nosotros y entendernos como nadie puede hacerlo. Nadie. El tercer punto del tema de la exaltación es su resurrección, su ascenso, pero hay otro punto que se le conoce como sesión. ¿Qué quiere decir la sesión en la exaltación de Cristo? Es ni más ni menos la coronación del Dios hombre. Ahora, cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, en su humillación, yo lo expliqué en distintas clases, en distintas predicaciones, en distintos textos, que Jesús ya era rey. Jesús ya era rey. Y les puse el ejemplo de la reina Elizabeth. Cuando la reina Elizabeth murió en septiembre del año 2021, si no me equivoco. Su hijo, el rey Carlos III, fue coronado hasta mayo del siguiente año.
Ahora, no quiere decir que su hijo ascendió al trono hasta el mayo del siguiente año, no. Cuando su mamá murió, al instante, él ya era rey, pero su coronación fue hasta meses después. En el caso de Cristo, él ya era rey. Cuando él entró caminando en Jerusalén sobre un asna, él ya era rey. Pero su coronación, cuando él ascendió, fue la coronación. Recordemos que Jesucristo es el Dios hombre. Como Dios, él ya es rey. Pero ahí sucedió algo completamente distinto. Fue la coronación del Dios hombre. Y la Biblia dice que se le dio toda autoridad, tanto la que hay en el cielo como la que hay en la tierra. Todo ha sido puesto debajo de sus pies. Todo, toda autoridad. Esto porque es bueno para nosotros, porque es importante para nosotros. Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, Adán es el representante de toda la humanidad, pero Cristo es el representante de sus hijos y de sus hijas, de todos aquellos que confían en Él. Es decir, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que se presentó delante de la presencia de Dios en el cielo, es nuestro representante en el trono celestial. Lo maravilloso del Evangelio, escúchame bien, no es que nosotros conocemos a Jesús. Lo maravilloso del Evangelio es que Jesús, el Rey de Reyes, nos conoce a nosotros. ¿Se imaginan tener a Jesucristo como tu representante? Lo tienes, lo tenemos. Y donde está la cabeza, ahí también está el cuerpo. Y un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Toda la eternidad. Pero hay algo más que quiero mencionar en cuanto a la ascensión de Cristo. Romanos capítulo 8, lo acabo de mencionar, Él está intercediendo por nosotros. Pablo también escribe que cuando Cristo ascendió, dice, se sentó a la diestra del Padre. No en un sentido literal, sino en un sentido figurativo. La diestra de un rey es un simbolismo de autoridad, de poder. Es decir, se le dio a Jesucristo, a Dios hombre, toda autoridad y todo poder. Pero me quiero enfocar en lo que dice Pablo. Dice, se sentó. Cuando Dios terminó de crear toda la creación, al séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó y vio que todo lo que había creado era ¿qué? Bueno. El hecho de que Cristo cuando ascendió y fue coronado, y dice la Biblia, se sentó, es exactamente lo mismo. Quiere decir que Jesús dijo, ya hice todo es bueno, está terminado, me puedo sentar. Cristo ya completó la salvación para todos aquellos que creen en Él como su Señor y su Salvador. Ya está completo, ya no hay nada más que agregar. Por lo tanto, Él se puede sentar. Ya está terminado. Si tú confías en Cristo, tú puedes estar seguro de que Él ya terminó la obra. Pero además, por cuanto tiene todo el poder y toda la autoridad, puedes estar seguro que pase lo que pase, vamos a estar con Él para siempre. Para siempre. Y el último punto en cuanto a la exaltación de Cristo, también lo mencionan los ángeles en el último versículo, que es su regreso. ¿Qué dicen los ángeles cuando los discípulos están viendo al cielo? Entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, fíjense bien, así regresará como le han visto irse.
¿Qué dice Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Juan? Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar otro consolador, es decir, el Espíritu Santo. Y cuando Jesús ascendió y fue coronado como el Dios hombre, Él no se olvidó de sus discípulos. Ustedes han leído más adelante en Hechos, cuando Pablo comienza sus viajes misioneros y está con Bernabé en la ciudad de Listra, una ciudad idólatra. Le dicen a Pablo y a Bernabé, ustedes son Mercurio y ¿cuál es el otro planeta? ¿Y Marte? ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían como dioses unos planetas lejanos. ¿Cuándo había la posibilidad de que esos planetas vinieran a la Tierra y tuvieran relación con ellos? Jamás. Pero nuestro Dios no es un Dios lejano. No ascendió al trono y se olvidó de nosotros, no. Él mandó a su Espíritu Santo para estar con nosotros. Y dice, y recibiréis poder. No se refiere a que tenemos poderes como los vemos en ciertas películas. ¿Por qué recibimos poder? El Espíritu Santo nos da el poder, escúchame bien, para poder creer que Cristo va a regresar. Nos da el poder para poder creer que Cristo no nos ha abandonado. Nos da el poder para poder creer que Él está sentado a la diestra del Padre y lo gobierna todo e intercede por nosotros. Nos da poder para poder ser sus testigos. Y así como la iglesia en Hechos, a pesar de la persecución, siguió creciendo, ese mismo Espíritu Santo que estuvo en los discípulos en Hechos es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros y nos da el poder para que a pesar de la adversidad podamos ser sus testigos en el trabajo, en la casa, en la escuela, en donde nos encontramos. El Espíritu Santo nos capacita para poder creer que Cristo está con nosotros, que Él va a regresar y que nos da lo necesario para poder seguir extendiendo la iglesia, su reino, en donde quiera que nos encontremos. Y quiero terminar diciendo que además de esto, el Espíritu Santo nos da el poder para poder decir que la gloria no es para nosotros, sino es solamente